Hola bebés, ¿qué tal? Hoy día me quería sentar un ratito a contarles algunas cosas que me pasan en mi día a día como ginecóloga. Bueno, les cuento. Lo primero, una de las tantas cosas que me ha pasado, y lo primero que se me ocurre a la cabeza, en realidad. Les cuento que hace unos años, estamos 2025, hace más o menos 2 años, más o menos por el 2023, yo recién estaba operada de cesárea, había nacido mi segundo bebé, y me llaman. El teléfono era una tía mía, que yo quiero muchísimo, la amo, la adoro. Y me dice, Claudita, te puedo mandar un resultado de un examen que me hice para que lo veas, porfis, porque no te encuentro cita, porque ya no vive en Lima, vive en provincia, y me gustaría saber qué es lo que dice porque no lo entiendo. Y yo, claro, le digo, mándamelo por WhatsApp y lo voy a chequear. Ah, ya, Claudita, gracias. Se acabó, hablamos un poquito de cosas personales, cositas así, súper random, y la cosa es que me llega la foto de la imagen del resultado, ¿no? Estaba paseando con mi hija mayor, estaba paseando con mi hijo chiquito, que no tenía ni un mes de nacido. Abro el mensaje y lo primero que veo es que era un examen de mamografía. Abro bien la imagen y resulta que en el resultado salía que tenía un BRATS 4. ¿Qué quiere decir un BRATS 4? Que lo que habían encontrado era un nódulo, un pequeño tumor en una de las mamas que era aparentemente maligno. Como comprenderán, lo primero que hice fue alterarme, traté de tranquilizarme porque estaba en un paseo familiar, era un domingo en la tarde, estaba con mis hijos, me calmé, respiré, y para esto, obviamente, como buen personal de salud, me imaginé lo peor que podría haber en este mundo, ¿no? Ya el desenlace más fatal. Entonces, ¿qué hice? Fue primero, si mal no recuerdo, me comuniqué con mi prima, que era la hija de mi tía, y le expliqué el caso. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Sería bueno que traigas a mi tía de Lima, necesito evaluarla, necesito hacerle algunos exámenes, sacarle una biopsia, mandarla a patología para confirmar el diagnóstico y por favor darle tratamiento lo más pronto posible. La cosa es que mi prima se asusta, pero lo toma bastante bien y yo quedé con ella en pues no decirle qué tan grave era la situación a mi tía, ¿no? No es mentirle, pero es no decirle toda la verdad, en parte. Entonces simplemente la llamé y le dije, mira tía, no sé bien qué es lo que ha salido, pero hay que estudiarlo más. ¿Te parece si vienes a Lima? Coordinamos y viajó lo más pronto posible. Estuvo acá. Obviamente yo soy ginecóloga, pero yo no tengo la subespecialidad en ginecología oncológica. No, de hecho, es una especialidad que personalmente admiro bastante, pero no sé si yo podría hacerla porque yo sí me involucro mucho con los pacientes y no sé sobrellevar el tema de cuando los pacientes fallecen o eso, no me da mucha pena. Entonces es algo que a mí sí me afecta bastante, por eso es que trato de no involucrarme tanto en eso. Ahora, para seguir el relato, para contarles un poco de chisme. Resulta que mi tía viene, me contacto con un amigo que era especialista en cáncer de mama, un mastólogo, la evalúa, le saca la biopsia, lo mandamos a uno de los mejores laboratorios que hay acá, que es de hecho uno con los que yo trabajo, y mi amigo justo también coincidía y trabajaba con el mismo laboratorio, que por cierto, no es para hacerlo cherry, pero es el doctor Taxa, muy bueno en temas de patología, ha sido mi profesor de universidad. Entonces lo mandé y cuando me salió el resultado, efectivamente era un cáncer. Era un cáncer de mama. Lo bueno es que era triple positivo, o sea, que era dependiente de hormonas. Y mi amigo me dice, Claudia, tenemos que operarla de una vez. Entonces mi amigo, como era un tumor chiquito, no era un tumor grande, no habíamos confirmado si había ganglios comprometidos o no había ganglios comprometidos, estábamos como que entre la duda, me dijo, ¿qué te parece si hacemos solamente una tumorectomía, sacamos solamente el tumor, con los bordes, dejamos bordes limpios y hacemos ganglio centinela para ver si hay compromiso ganglionar o no? Y si hay, lo sacamos. Conversé con mi prima, porque para esto primero lo conversaba con mi prima me dice que ya, luego lo conversé con mi tía, a darle la noticia de que el diagnóstico era cáncer, no, o sea, imagínense si para mí es súper difícil decirle a un paciente con el cual no tengo un vínculo emocional, no tengo algo más íntimo, ¿no? Decirle, oye, tienes cáncer. Imagínense lo difícil que fue para mí decirle a mi tía, que es como una segunda mamá para mí, decirle eso, no, tienes cáncer de mama. Fue súper difícil. Se lo dije,
le expliqué, le dije que tenía solución, que teníamos que llevar tratamiento, pero que la cirugía necesitaba ser lo más pronto posible. La cosa es que para esto mi tía tiene un tipo de seguro que es el de salud. Yo en esa época, yo ya no trabajaba en salud, yo estaba, bueno, recién había nacido mi bebé, no tenía ni un mes. Entonces, eh, era un poco complicado. Ustedes saben que el tema burocrático en la salud, por más que tienes cáncer y a veces te pueden ayudar, es un poco tedioso. Entonces decidimos operarla de manera particular, que tampoco era como que tan económico, pero lo hicimos. Conversamos con mi mamá, conversamos con mis tíos, con toda mi familia y realizamos la cirugía. Conversé con un ginecólogo oncólogo del Hospital Rebagliati, el doctor es lo máximo, la verdad, lo recomiendo mil, y él nos ayudó con la cirugía. Él también estuvo de acuerdo con que teníamos que hacer una tumorectomía y ver el tema de ganglio centinela, todo eso lo hicimos en una clínica particular, y bueno, la cosa es que le pregunté al doctor si yo podía entrar a la cirugía, si yo podía asistir en la cirugía, el doctor me dijo que sí, que no había ningún problema, entonces decidí entrar a la cirugía con mi tía. Entramos y no sé, la verdad que yo creo mucho en el tema de la intuición. Yo siempre hago caso a lo que es mi intuición. En todo en general, o sea, no solamente en mi vida personal, con mis cosas, con mis temas personales, sino también con mi carrera. Y no lo digo porque esté loca, sino porque siempre hay algo como que yo creo que es Dios, ¿no? La verdad que yo creo que es Dios. Porque algo me decía como que no hay que hacer la tumorectomía, hay que hacer una mastectomía con disección radical de axila, que es es una cirugía un poquito más cruenta. Y para esto, el consentimiento informado, que es un documento médico legal, mi tía lo había firmado para una tumorectomía, más no para una mastectomía. De todas maneras, por más que seamos familia, tenemos que cuidarnos en la parte legal. Mi tía ya estaba con anestesia, ya estaba dormida. Salí un ratito a conversar con mi prima y con mi tío, su esposo, les expliqué el caso y les dije, mira, ¿sabes qué? Si bien es cierto, aparentemente es un tumor chiquito, aparentemente no hay compromiso ganglionar, igual vamos a hacer un estudio, yo creo que lo mejor para mi tía es sacar toda la mama, ¿no? Que de hecho también no solamente es que sea una cirugía mayor, sino que hay que tener en cuenta la repercusión psicológica que trae esto, porque la mayoría de mujeres que tienen cáncer de mama y se les retira la mama es como si tuvieran una mutilación, no se sienten completas, entonces no solamente es un impacto en la salud, sino también en un impacto en la parte psicológica, en lo que es salud mental. Les expliqué el caso y la verdad es que, por qué yo dije esto? ¿No? O sea, por qué tratar de cambiar la cirugía, tratar de cambiar las cosas? Porque aparte de que algo me decía que teníamos que hacer eso, para evitar una segunda cirugía que de repente iba a poder ser un poco más complicada, porque mi tía no es una persona joven, es un adulto mayor. Eh, yo tengo mucha carga genética de cáncer. O sea, yo he tenido mi abuela materna, que ha sido la mamá de mi tía, con cáncer de colon. He tenido una prima que falleció con cáncer de colon también, prima hermana. He tenido otra prima que ha tenido cáncer al cerebro. Tengo otra tía, que es la hermana de mi tía, con cáncer de estómago. Entonces, como comprenderán, mi carga genética en cáncer está potente, pues. Bastante potente. Entonces yo dije, no, y ahora mi tía tiene cáncer de mama, hay que sacarlo. La cosa es que conversé con el ginecólogo oncólogo y le expliqué esto, le expliqué la situación, le expliqué lo que yo creía, lo que yo sentía. Le digo, obviamente usted es el subespecialista, porque él es gineco-oncólogo y es del Hospital Rebagliati, que tiene un montón de experiencia y es un excelente cirujano. A comparación mía, que soy solo ginecóloga, no soy subespecialista, al menos no en gineconco, no es mi subespecialidad. Y soy mejor, soy bebé a comparación del doctor, ¿no? Entonces, la experiencia, de hecho, no es la misma, pero le expliqué y el doctor, gracias a Dios, me entendió. Me dijo, ya tranquila, doctora, vamos a cambiar el plan quirúrgico. Y le dije, sí, doctor, por favor. Y al final, efectivamente, terminamos haciendo una mastectomía radical, con disección radical de axila. La mastectomía total, sacamos toda la mama, sacamos toda la parte de ganglios axilares y lo mandamos a patología. Nuevamente, en un sitio de confianza. La cosa es que hicimos eso, mi tía se recuperó bien, gracias a Dios. Cuando mi tía despertó, yo le expliqué lo que había sucedido, le expliqué el por qué yo decidí cambiar el acto quirúrgico. Le expliqué todo, le dije, tía, perdóname por haber hecho esto, pero yo creo que era lo mejor para ti. Mi tía, gracias a Dios, lo comprendió, me dijo, no, tranquila, Clau, yo te entiendo, yo confío. La cosa es que mi tía se recuperó bastante bien de la cirugía, para que, pese a todo,
se recuperó súper bien y luego ya empezaron pues con el tema de la quimio, la radio y todo eso, y que para mí al menos yo he visto a mi tía que lo llevó y lo sobrellevó bastante bien. Cuando sale la patología, que salió después de creo que un mes, 20 días por ahí, efectivamente era un tumor más grande de lo que parecía, y también el detalle era que había compromiso ganglionar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hubiéramos sacado solamente el tumor, al final hubiéramos tenido que volver a reoperar, a entrar a otra cirugía. Al final me quedé tranquila porque el tiempo como que me dio la razón, no es como que estoy un poco loca. Entonces hicimos bien las cosas, mi tía se recuperó, salió bastante bien de todo, de la quimio, de la radio, y pues conversando con ella, indagando un poco más las cosas, preguntándole algunas cosas ya sentadas con calma, resulta y acontece que mi tía tiene una condición que se llama vaginitis atrófica, que es parte de toda mujer que ya está en la menopausia, posmenopausia, y pues en el lugar donde ella reside, los ginecólogos le habían recetado cremas vaginales con hormonas, Vagistén o estriol en cremas. Y la cosa es que siempre le habían recetado ese tipo de medicación sin hacerle ningún chequeo ginecológico previo. O sea, nunca le hicieron papá Nicolau, ecografía transvaginal, nunca le hicieron mamografía, ecografía de mamas. Simplemente mi tía se quejaba del ardor genital, de la resequedad vaginal, toma tus hormonas y ándate a tu casa. Porque supuestamente, según nuestros protocolos, más pacientes mayores de 65 años ya no necesitan, ¿no? La verdad es que esa es una de las cosas que más me molesta, más me fastidia a veces, porque hay que tener en cuenta que ahora la calidad de vida, y no solamente la calidad, sino la esperanza de vida, o sea, cuánto tiempo vamos a vivir nosotros es mucho mayor. O sea, sí entiendo, antes de repente podíamos morir jóvenes a los 40, 50 años, pero ahora ya se está demostrando que las mujeres están viviendo 80, 90 años y están bien, relativamente bien. Entonces, si una mujer ya tiene mayor esperanza de vida, ¿por qué le vas a limitar el chequeo ginecológico a los 65? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Eso está mal, esos protocolos deberían de cambiar. Y es algo que yo le explico a mis pacientes de manera rutinaria, porque eso también es algo que tiene que ver con el pensamiento de las pacientes, porque yo les explico este tipo de cosas un poquito más resumidas en consulta cuando vienen a mí por el tema de vaginitis atrófica. Yo les pido sus chequeos ginecológicos, porque yo sí o sí les pido antes de iniciar terapia de reemplazo hormonal. Y las pacientes me dicen, pero doctora, yo ya tengo más de 65, o sea, ¿por qué me vas a mandar? Entonces las pacientes creen, por ejemplo, que yo le pido los exámenes para que yo pueda sacar algún beneficio económico al momento de tomarle la ecografía transvaginal, o al momento de tomarle, de pedirle la mamografía o el papá Nicolau. Y la verdad que no es así, porque en todo momento yo siempre le digo, mira, te lo puedes hacer conmigo o te lo puedes hacer donde tú gustes, pero tráeme los resultados. O sea, la verdad es que a mí me gusta que las pacientes entiendan que yo en mi consulta, si bien es cierto, yo no trabajo con paquetes o no hago ese tipo de cosas, es porque en realidad lo que busco es el bienestar y no tanto lucrar con las pacientes. A mí me gusta que las pacientes vengan, puedan contarme, puedan resolver sus problemas. Entonces, por eso yo le pongo mucho énfasis a lo que es el chequeo ginecológico. Y bueno, volviéndonos al tema, con respecto a eso, yo sí, por favor, a todos mis pacientes, a todas las personas que estén viendo este video, les recomiendo seguir sus chequeos ginecológicos hasta que dejemos de existir. Recuerden que son anuales, más aún si estamos usando hormonas o si queremos usar hormonas. Porque miren, a mi tía le pasó y ella se hizo la mamografía porque se le ocurrió hacerse la mamografía. Entonces, hay que cambiar un poquito eso, hay que cambiar un poquito el chip y empezar a hacer nuestros chequeos, más aún si queremos hormonas, porque las hormonas no son malas, las hormonas nos generan calidad de vida, pero hay que saber en qué momento usarlas, cómo usarlas y sobre todo si es que podemos o no podemos usarlas, porque todo esto se hubiera prevenido si es que de repente le hubieran hecho un chequeo ginecológico a mi tía. Entonces, para ya no aburrirlos más, lo único que quiero que sepan es, háganse por favor sus chequeos ginecológicos porque así podemos prevenir enfermedades, sobre todo algunas que son un poquito más feas como el cáncer. Entonces, si a ustedes les gustan esos videos, quieren que siga contándoles así cositas que me pasan a veces en el hospital o en el día a día como ginecóloga, y siempre obviamente dándoles un tip o algo, compartan esos videos, véanlos, síganme y cualquier cosita me escriben.